Los martes a las 21 pensamos en vos, de los pies a la cabeza. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Bien, acá empezando el programa, por suerte. Cierto. Y lo tenemos acá en el estudio al profesor doctor Carlos Damín, que es especialista en toxicología. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Bien? Un gusto. Gracias. Además de en toxicología, es especialista en medicina del trabajo, en salud pública y es jefe del servicio de toxicología del Hospital Fernández. Vamos a estar hablando con él de adicciones y de medicamentos y de otras cosas que seguramente nos va a esclarecer el doctor Damín. Pero vamos a empezar el programa como siempre con un tema musical y ya venimos. De los pies al celular. Escribinos por WhatsApp al 15 25 13 19 80. Bueno, vos sabés que la gente que hablamos de consumos problemáticos, más que de adicciones, nos gusta hablar más de consumos problemáticos. Ajá. Básicamente porque el mundo del consumo de las sustancias básicamente se divide en uso, abuso y dependencia. Decimos que alguien usa una sustancia cuando consume una sustancia y no tiene efectos evidentes por esa sustancia. Alguien toma un poquito de vino en la comida y no se emborracha, por eso es hacer uso de una sustancia. Abuso es cuando alguien consume una sustancia y aparecen efectos evidentes. Y la dependencia es cuando alguien no puede dejar de consumir esa sustancia porque si suspende la sustancia aparecen los problemas. Y eso lo lleva a que no quiera dejar, entonces, ¿sí? Y hablamos de adicción cuando la gente depende de una sustancia, eso es una adicción, es la dependencia a una sustancia. Es decir, que si la gente intenta dejarla aparece un problema que le impide dejarla solo. ¿Y qué recibe, perdón, Marcos? No, está bien, dale. ¿Y qué recibe para superar esta circunstancia? ¿Un tratamiento? Por internación? por ejemplo, un tratamiento. Y va a depender de muchas variables, ¿no? De la cantidad consumida de la sustancia que hablemos, del tiempo. No es lo mismo, por ejemplo, dejar de fumar si alguien lleva 40 años fumando que si alguien tiene una adicción de un año de consumo. No es lo mismo si alguien lleva 25 años consumiendo cocaína que si está empezando a consumir marihuana, y entonces por ahí los padres lo llevan a la consulta y entonces por ahí ni siquiera hablamos de un consumo problemático. Decimos que un consumo es problemático cuando es abuso o dependencia de sustancias. Cuando es uso, podemos hablar de uso no problemático o recreativo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, entran los que consumen esporádicamente un comprimido de alguna sustancia sintética y que la utiliza en forma recreativa o para bailar o para... El éxtasis, por ejemplo. Por ejemplo, el éxtasis, sí, es lo que digamos más recreativo. Algunos consumidores de marihuana lo hacen recreativamente, fuman marihuana cada tanto. Entonces eso decimos que es un consumo no problemático y lo englobamos dentro del uso. Abuso y dependencia ya es problemático y la dependencia es lo que decimos adicción. Ahora, del universo de los consumidores de alguna sustancia, dentro de lo que estamos prácticamente todos, alguien o fuma o toma algún medicamento fuera de indicación o prescripción médica, alguien toma un poquito de alguna bebida alcohólica, una cerveza, es decir, del universo de todos los consumidores de algo, el 75% hacen uso de las sustancias, entre un 22-23% hacen abuso y entre un 3 y un 5% solamente dependen. Así que lo que uno normalmente ve es el que depende, es el que está enfermo por una sustancia, pero atrás hay un 95% de gente que utiliza sustancias de otra manera. ¿Te puedo preguntar algo? Ahora que dijimos éxtasis, ¿por qué tienen que tomar tanta agua? Yo lo he escuchado mucho eso. El éxtasis por varios motivos. Primero porque el éxtasis en combinación con el alcohol puede ser letal. Por lo tanto, el que provee el éxtasis asegura ya de entrada que hay que tomar agua. Segundo, el éxtasis es una pastilla que se utiliza, es un estimulante dentro de la clasificación de drogas, es un estimulante del sistema nervioso central, es un estimulante con capacidad de generar alucinaciones o por lo menos un refuerzo de lo sensorial. Está como muy estimulado y reforzado lo visual, lo auditivo, lo táctil, es decir, lo sensorial está estimulado. Y además son pastillas que se utilizan muy ligado a un tipo de música que es la música electrónica. Sí, en general, así que
toda la música, es decir, no es que esta música, porque si no demonizamos la música, ¿no? Porque la culpa de la música electrónica, no, a ver, los tangueros han consumido, un porcentaje importante de tangueros han consumido cocaína, la época de los Beatles se consumía algún tipo de alucinógeno. Es decir, la música siempre viene asociada también a un consumo de sustancia. No digo que todos los que escuchen música les guste la música consuman una sustancia, pero digamos que todas las sustancias han tenido alguna asociación con algún tipo de música. La música electrónica con las sustancias de síntesis o las sustancias sintéticas. Y además, normalmente las fiestas que nosotros llamamos fiestas raves, que es donde se concursa y se participa mucho y masivamente, como la Creamfield, por ejemplo, y otras fiestas, ocurren en primavera-verano. Entonces, además hay un aumento de temperatura, el lugar suele ser un lugar cerrado. Recordemos, por ejemplo, la tragedia que ocurrió en lo que empezó siendo la fiesta de Time Warp, hace un poco más de un año. Sí. Y entonces la asociación de mucho ejercicio, no nos olvidemos que, por ejemplo, en una fiesta como en la Creamfield la gente baila 16, 18, 20 horas seguidas, ¿sí? Y esto ocurre en verano, entonces bueno, la pastilla es un estimulante que aumenta la temperatura corporal porque genera lo que los médicos llamamos hipertermia corporal, por lo tanto si no se toma agua la gente se deshidrata. Hay una falsa idea de que la sustancia genera deshidratación, no. Toda esa combinación lleva a la deshidratación, entonces, bueno, se le refuerza la idea de tomar mucha agua al que lo consume, básicamente como una reducción de riesgo, ¿no? Y dentro de este panorama vos hablaste de algunos porcentajes. ¿Cuál es la problemática de consumo que vos creés que es la más grave, digamos? Te estoy hablando de la juventud, sobre todo la juventud. Bueno, tendremos que definir, Marcos, qué es gravedad. Si vos me preguntás así, a mí lo primero que se me ocurre es el alcohol, por la cantidad y por la gravedad. Sí. El alcohol hoy por hoy es la sustancia más difundida, tenemos un aumento muy marcado y sobre todo en la FRAN tenemos una estadística nueva que emitió la Cedronar hace apenas 15 días y de esos 15 en esta encuesta se triplicó el consumo de algunas sustancias en el grupo etario que va de 12 a 17 años. Claro. Y el alcohol, que hasta el año 2010 era consumido por el 42% de los chicos de 12 a 17, hoy es consumido por el 60%. Y recordemos que el alcohol está prohibido para menores de 18 años básicamente porque es dañino para su sistema nervioso. Claro. Si no es un capricho que el alcohol no lo puedan tomar los chicos de 17, no. Los padres deben saber que el alcohol genera alteraciones neurológicas en un chico de menos de 18 años porque el cerebro se termina de formar alrededor de los 20 años. Entonces, un cuadro de intoxicación, un cuadro de ebriedad en un chico de 15, 16, 17 años genera la mortandad de muchas neuronas. No se va a dar cuenta el otro día que solo va a tener un poco de dolor de cabeza por una resaca. Se va a dar cuenta dentro de 30 años. Claro. Bueno, así que sí, la problemática del alcohol. Y eso tiene que ver con la accesibilidad. ¿Con qué crees que a qué se debe? Tiene que ver con muchas cosas, con la accesibilidad, con la banalización que hemos hecho los adultos. Los adultos no nos preocupa que los chicos consuman alcohol. Los papás ponen alcohol en los cumpleaños de 15 años. Los padres facilitan el alcohol en las previas. Cuando el alcohol se toma en casa, los padres facilitan el alcohol. Entonces creen que lo pueden controlar y los chicos no regulan lo que toman. Y además, si los padres permiten cerveza, los chicos toman Fernet. Claro. Y por ahí no sabemos que el Fernet es la bebida alcohólica de mayor graduación que tenemos en el país, ¿no? Y claro, sí, por supuesto. Nos llega una pregunta de Celeste de Caballito. Pregunta si la marihuana es adictiva. O sea, si se puede llegar a la adicción por marihuana. Con la marihuana. A ver, nosotros, los expertos en este tema, siempre decimos que para que se genere un adicto, para que se genere un enfermo por sustancias, se tienen que dar 3 condiciones. La existencia de una sustancia con sus características, y ahora vamos a hablar de la característica de la marihuana para contestar puntualmente la pregunta, pero digamos que para que haya un problema tiene que haber una sustancia. Una persona con capacidad de enfermarse, esto es muy importante. Claro. Hay gente que no le gusta el alcohol, lo prueba, no le gusta, entonces podríamos decir que genéticamente no está preparado para ser alcohólico. Si no le gusta el alcohol, no va a beber nunca. Claro, no. Entonces, vieron que hay gente que dice, yo me mojo los labios para un cumpleaños, para una fiesta. Bueno, esa persona no va a ser alcohólica, consumirá otra sustancia, pero alcohol no. Entonces se requiere
capacidad de enfermarse, y un contexto. Hoy por hoy nuestro contexto es un contexto muy facilitador del consumo de marihuana. Sí. Y la marihuana tiene sus particularidades. Si uno la compara con el tabaco, uno dice claramente es mucho menos adictiva que el tabaco. Uh-huh. El problema son las comparaciones son odiosas. La marihuana es dañina siempre cuando se la fuma. Uh-huh. A pesar de que de la planta de cannabis se puede sacar un medicamento que puede ser una bendición para familias que tienen problemas puntuales, por ejemplo, epilepsia, con algún tipo de epilepsia en chicos, sobre todo, pero fumar marihuana no tiene ninguna propiedad terapéutica, es decir, fumar marihuana no tiene ninguna propiedad benéfica. Ahora, si uno la compara, y vuelvo a decir, es odioso, pero si uno la compara con el tabaco, tiene menos capacidad de adicción. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que fuma 20 cigarrillos por día es muy difícil que lo pueda dejar solo. Puede lograrlo, pero es difícil. Normalmente precisa ayuda, va a decirle yo no lo dejo porque no quiero, y es mentira, no lo deja porque no puede, porque el tabaco genera eso. La marihuana genera una dependencia menor, es decir, no tiene... Alguien que fuma marihuana podría estar una semana sin fumar marihuana sin grandes dificultades. En cambio, el que fuma un atado de cigarrillo por día no puede estar una semana sin dificultades de fumar. Claro. Sí, Entonces, es menos adictiva. Es menos adictiva. Lo que pasa es que no quiere decir eso que sea menos nociva. Claro. No, por ¿Sí? supuesto. Bueno, que se entiende esto, porque si es no importante entonces no hace nada la marihuana. No. Es muy nociva, pero genera menor dependencia. El éxtasis es muy nocivo y genera mucho menos dependencia aún que la marihuana. Claro. ¿Sí? Claro. Pero no, es decir, uno puede tomar un comprimido cada tanto y eso no lo hace que pase a tomar 20 comprimidos por día, que sería una dependencia. Sí. Bueno, con todas estas cosas, y vos hablaste de eso, vemos todo un sistema cultural y social que acompaña, que digamos, hoy tenemos es más permisivo para tenemos una determinadas sociedad gran consumidora de alcohol. El 87% de nuestra sociedad consume alcohol y en una edad muy temprana. Somos muy consumidores de medicamentos. Los argentinos nos encanta consumir medicamentos. Nos automedicamos con los de venta libre, nos autoprescribimos con los que son de venta bajo receta, pero porque pedimos medicamentos. Y además, si tenemos, nos encanta convidar. Si todos sabemos nuestro lugar de trabajo, siempre digo que quién es la dealer de medicamentos, ¿no? Esa persona que todos sabemos que abre la cartera y tiene todo. De todo. De todo. Para el resfrío, para la alergia, para los problemas digestivos, para la inflamación, para el dolor, ¿no? Y bueno, nos gusta convidar a los argentinos y esto es peligroso. Somos el país que más antibióticos consume de toda América Latina. Sí. Pero eso es porque nos encanta medicarnos con antibióticos. ¿Y el entorno qué ocasiona? Esto que vos decías de los padres, pero sacando a los padres, el entorno. Bueno, el entorno entusiasma. Un chico hoy de 16, 17 años sale, y si no le gusta el alcohol la pasa mal. Claro, porque es aislado. Salen 4 o 5 chicos, todos toman alcohol a emborracharse, y si a uno no le gusta, no vuelve a salir porque la pasa mal, y además los amigos, las amigas lo castigan, ¿no? Le hacen lo que hoy llamamos bullying, porque no le gusta el alcohol. Entonces el chico muchas veces termina tomando algo que no quiere, que no le gusta, nada más que para formar parte. Bueno, eso es el contexto, un contexto bastante poco tolerante, un contexto donde el diferente lo discriminamos sistemáticamente, a pesar de que hemos evolucionado igualmente, pero seguimos discriminando, y yo creo que tenemos que seguir trabajando mucho sobre esto para poder cambiar y en algún momento lograr introducir algunos hábitos saludables, ¿no? Si nosotros lográramos pequeños hábitos saludables, incorporarlos en la familia, los chicos podrían aprenderlo, porque hoy los chicos cuando salen no tienen hábitos saludables porque en casa no nos cuidamos. Claro. ¿No? En casa no valoramos la vida como tenemos que valorarla, pero no de pico, no diciendo que es importante la vida, sino cuidándonos. Si un chico no tiene padres que se cuiden en su peso, en su comida, en su forma de dormir, en el no consumo de alcohol, de no consumo de medicamentos, no consumo de sustancias, ¿de dónde creemos que el chico va a aprender a que esos son valores importantes? Claro, no tiene referente. No. Bueno. Bueno, el tema de los medicamentos, ¿no? Que es un tema preocupante y últimamente se ha estado hablando mucho del tema del consumo de medicamentos.
¿Qué diferencia hay entre, estoy hablando ahora de los medicamentos que tienen que ver con la psiquiatría, ¿no? Con la prescripción, ¿cuáles son los números que se manejan en cuanto a usos y costumbres de prescripción correcta de un profesional y después usos populares, digamos? En nuestro medio tenemos muchos problemas con los medicamentos de prescripción, básicamente con todos aquellos que se usan para relajar, son lo que llamamos tranquilizantes, Sí. para relajarse, para la ansiedad, como antidepresivos. Bueno, los antidepresivos no están dentro de este grupo, pero que son para dormir y que son un grupo muy, muy importante que siempre menciono cuando hablo en alguna charla, que estoy seguro que cada uno de nosotros conocemos a algún miembro de nuestra familia Sí. que toma algo. Ah, O sí, pide sí. un cuartito para relajarse, para dormir mejor, porque tiene contractura, porque le duele el cuello y que con ese cuartito que pedimos, bueno, y esto tiene hay muchas variables. Los argentinos pedimos mucho este tipo de medicamentos. A los médicos, y de esto me hago cargo, soy profesor en la facultad y me ocupo del tema, pero no alcanza nunca. Los médicos prescribimos mucho. Tenemos los farmacéuticos que muchas veces dispensan sin receta este tipo de medicamentos. Este tipo de medicamentos es de venta bajo receta archivada, es decir, tiene que ser prescripto por un médico, la persona llevarlo y el farmacéutico retener la receta. Claro. No puede devolvérsela a la persona. Es decir, que hay que repetir la receta cada vez que se indica. Claro. Y esto hace que, es decir, con todas estas características que tenemos, se consuman muchos medicamentos de este tipo y estos medicamentos generan dependencia. Una persona que toma más de 3 meses un medicamento para dormir, sin ese medicamento ya no va a dormir. Claro. Sí. Por eso son medicamentos que no deben tomarse por más de 3 meses. Si uno lee el prospecto, claramente dicen que deben ser estrictamente vigilados por el médico y además hay evidencia clara que más de 3 meses este tipo de medicamentos generan alteraciones a largo plazo. Por lo tanto, cuando uno tiene un problema de sueño por más de 3 meses, sacando que esté bajo un tratamiento de un especialista del sueño, nosotros decimos que lo que normalmente vemos son problemas de hábitos. Los argentinos comemos muy tarde, hacemos la comida más pesada a la noche, tomamos muchas veces alcohol a la noche y el alcohol induce más fácil el sueño, pero lo superficializa. La gente cuando toma alcohol duerme más liviano, se duerme con más sueños y pesadillas, se despierta muchas veces a la noche y eso ayuda a que la gente al otro día quiera volver a tomar una pastilla y muchas veces la asociación con el alcohol es lo que le está complicando ese sueño. Bueno, ya lo tenemos que dejar al doctor Damín, pero entró otra pregunta, Marcos. Otra pregunta. Sí, me da pena no responder. No, vamos a responderla, por supuesto, Carlos. Mira, nos preguntan si se puede recuperar un adicto al Paco. Sí, claro, soy un convencido que cualquier persona con problema en cualquiera de sus estadios por una sustancia puede recuperarse. También depende de muchos factores, ¿no? Sí. No depende solo de la persona, depende de la persona, depende del contexto, depende de la familia, depende del contexto laboral, depende un poco de todo su entorno. Pero sí, cuando uno encuentra una persona que se encuentra en problemas, si logra encontrarle la vuelta para acercarse y para poder encontrar cuáles son las causas que lo llevan al consumo descontrolado, que lo lleva a enfermarse por una sustancia, entonces es posible. En el mundo los índices de recuperación no son muy altos, pero cuando uno lo mira persona a persona se da cuenta que puede ser potencialmente más alto. Yo me imagino que la pregunta esta también tiene que ver porque los consumidores de Paco están muy ligados a cierta franja social que justamente... El consumidor de Paco tiene muchas particularidades desde lo social y suele haber llegado al Paco como consecuencia de un problema social y de una exclusión, sí, y no al revés. Claro. A veces la gente cree que por el Paco terminó en esas condiciones. No, porque estaba en esas condiciones termina fumando Paco. Claro. Entonces, bueno, el Paco suele ser producto, siempre decimos, de un estado que no estuvo en el lugar adecuado. Claro, claro. Carlos Damín, muchísimas gracias por esta reunión y por esta charla. Un gusto a ustedes y un placer compartir esta mesa. Y lo vamos a volver a citar. Seguramente, sí, seguramente. Con gusto.
Muchísimas gracias, nos estamos viendo. Gracias. Seguimos en De los pies a la cabeza con más música. Para formar grandes profesionales, hay que estudiar el cuerpo de los pies a la cabeza. Hasta las 22 por Radio UBA. La Escuela de Podología de la UBA presenta A la Horma de tus pies, un espacio para pensar la salud a cada paso. Muy bien, y estamos en este espacio que es un clásico en el programa con los podólogos de la UBA, Rosa Di Iorio y Guillermo Tapia. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas Marco. noches. ¿Qué tal, Rosa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guille? Un Acá. gusto. Muy bien, Un gracias. Exactamente, un gusto. Muchas gracias por invitarnos. No, por favor, ellos Pertenecen al servicio de podología del Hospital de Clínicas. Correcto, Así es. son docentes de la Escuela de Podología. Desde hace un tiempito ya, ¿no? Sí, de los días martes. Sí. De los días martes. Sí. Y bueno, y nos vienen a hablar del cuidado del pie. ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener con los pies y a qué le tenemos que prestar atención? ¿Cómo uno se tiene que manejar cotidianamente con este tema? Bueno, nosotros lo vemos a diario, ¿no? Yo porque tengo mi consultorio y también porque estoy en la escuela. Sí. Y lo vemos con pacientes de todo tipo de patologías y algunos que no tienen patologías, sino como los adolescentes que vienen por problemas unguiales. Entonces les tenemos que hacer el asesoramiento de los cortes de uña porque vienen con uñas encarnadas, entonces empezamos a darle información con respecto al cuidado, al corte, al periodo que están viviendo de crecimiento, que empiezan a transpirar y esa sudoración le hace que el tejido se ablande y cualquier microtraumatismo puede injuriar en la placa, o sea, que la placa... lastime el surco, como quien dice. Entonces claro. Ahí se encarna la uña. Entonces hay que asesorarlo en esto. Nosotros hacemos la terapéutica, sacarle la espícula y asesorarle todo lo que corresponde al cuidado del calzado, de cambiarse la media, Vos decías esto, la gente que nos está escuchando, ¿qué recomendación le decimos? ¿Cómo se cortan las uñas, Guille? Nosotros siempre tratamos de orientar al paciente, porque el paciente quizás pueda venir a la consulta en la mayoría de las veces con un problema ya predeterminado, pero es también función nuestra como profesionales orientar para que el problema que traen como inicio de la atención o lo que los motivó a la consulta, ayudarlos a mejorar ciertos cuidados del pie. Y como vos me preguntás el tema del corte de uñas, lo que siempre recomendamos es cortar las uñas rectas y lamentablemente es algo muy normal que no nos enseñan a cortarnos las uñas. Desde chiquitos nos enseñan muchas cosas en cuanto a la salud, pero no nos enseñan nunca a cortarnos las uñas. Y por lo general hay diferentes etapas de la vida que primero nos cortan los padres, así a las apuradas, con pies rebeldes de chicos que mueven el pie, que no se dejan cortar, y obviamente, como vos decís, rápido, y pueden hasta lastimar y provocar un problema a futuro. Y después, cuando en otra etapa, cuando ya vamos creciendo, como dijo Rosa, en la adolescencia, le prestamos menos atención porque tenemos esa idea de que todo tiene solución en la adolescencia, entonces nos cortamos como viene, rápido, utilizando elementos que no son los adecuados, porque por lo general la gente se corta las uñas con el clásico corta uña que compran en cualquier lugar. Sí, que corta redondito. Que corta para las uñas de la mano, pero no le da la forma que nosotros queremos darle. Y quizás no corta bien y en el último, la última porción de la uña tironean. Entonces pueden lastimar, pueden provocar algo que a futuro obviamente va a producir alguna lesión en cuanto al tejido, que es lo más normal. Y después cuando somos adultos nos cortamos rápido, a las apuradas también,
y ya usamos otros zapatos, más que nada estrechos, y todo Sobre todo tiene... la mujer, ¿no? También. Y la mujer es la que obviamente calza a la moda, Claro. no calza a lo que debería calzar. Ah, sin duda. Y es muy difícil eso de cambiarle ese hábito. Muchas personas dicen, me duele acá, me duele esto, pero uno le aconseja, ese calzado no es para usted, pero de ahí, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Rosa, vos dijiste algo que es muy frecuente, ¿no? Los adolescentes que tienen exceso de sudoración, sería conveniente que hicieran por ejemplo, con las medias. Bueno, generalmente el adolescente se pone la media a la mañana y se la saca a la tarde, a la noche. No sé si la madre por ahí le dice y el adolescente no hace caso. Casi seguro. Casi seguro. Está con la zapatilla, juega a la pelota, está con los compañeros, lo empujan, entonces ahí vienen los microtraumatismos. Uh-huh. Y yo aconsejaría de cambiar las medias, usar por supuesto medias de algodón, cambiarlas 2 veces por día o llevárselas al colegio, pero eso no es tan común porque No es es tan fastidioso, es fastidioso. Claro, y vos decís eso y es muy, muy común, ¿no? Que con el exceso de sudoración y todo el proceso metabólico que está sufriendo un adolescente que está creciendo, tenga un olor que muchas veces no se puede entrar a la habitación del adolescente porque es el irrespirable. clásico que el calzado va al lavadero enseguida, o saca el calzado de acá o al lavadero o al balcón. Al ¿no? balcón, sí, al sí. balcón. Porque no se puede entrar a la habitación del adolescente. Lógicamente. Y ustedes hablaban, ¿y si hay este paciente que uno puede estar indicándole estos consejitos que se están dando, encima es diabético, ¿qué les parece? Bueno, el paciente diabético hacemos mucho más hincapié, o sea, le damos importancia a todo, pero al paciente diabético estamos como más encima de ellos, en asesorarlos, en orientarlos con respecto al corte de uña, preguntándoles si la persona ve, Ujú. si siente, si la sensibilidad, si él controla el calzado cuando se lo coloca, si lo toca, porque por ahí un pequeño elemento extraño puede producir una lesión. Sí, lo vemos muy frecuente, ¿verdad, Guille? Es algo... Por supuesto, y obviamente dentro de la patología de la diabetes, el pie es un factor de riesgo porque las lesiones no tienen la misma cicatrización. La falta de sensibilidad, como decía Rosa, es un factor muy importante porque dentro de lo que se llama el pie diabético hay malformaciones que el paciente no se da cuenta que tiene una lesión y obviamente no atiende el problema en el momento que debe ser. Y entonces ahí está la consecuencia. Se da cuenta luego de pasado el tiempo porque alguien le ve la lesión, pero él quizás no la sintió. Ah, sí, ha perdido sensibilidad. Y ha habido casos de gente que han pisado brasas y de ahí nunca se dieron cuenta y la lesión existió porque se la vieron y nunca estuvo al tanto de la lesión. Sí, no lo sintió. No la Pero sintió, obviamente. Entró Entró una pregunta de Alejandra de Núñez que dice, ¿cada cuánto hay que ir al podólogo? Nosotros aconsejamos por una cuestión de tener una idea más o menos lógica de atención, es a las 4 semanas, a los 30 días. Es como una forma preventiva, pero más que nada el tiempo siempre se relaciona a la característica del paciente, porque hay pacientes que uno lo necesita ver más seguido, hay pacientes que uno puede ver una patología, pero también puede pronosticar que puede haber un problema, entonces es de acuerdo al paciente, pero la idea es más o menos las 4 semanas, es lo que más o menos decimos siempre de el periodo normal de atención. Claro, de acuerdo al crecimiento de las uñas, ¿no? Claro, Estamos claro. basándonos en eso, salvo que haya otro tipo de patología que haga necesaria, como vos bien dijiste, la atención más temprana. Claro, obviamente. Pero cuando sí, ya hay algún problema ya manifiesto, obviamente se bajan esos tiempos para no volver a caer en el problema de base.
Marcos. No, Sí. te vi con la intención de preguntar por Sí, eso. No, estaba pensando, bueno, en cómo arrancó la charla, ¿no? En lo que observamos en los pies y básicamente ustedes hicieron hincapié en la transpiración, en el corte de uñas y después, bueno, en el caso de los diabéticos, el problema de la sensibilidad y de las heridas que pueden traer trastornos muy serios. Pero, ¿qué debería observar una persona en sus pies? ¿Qué es lo que una persona tiene que prestarle atención? O sea, vos habías dicho lo de la sudoración, hablaste del cambio de medias. ¿Qué otra cosa? Bueno, la cuestión es la siguiente. Lo que debe observar, por ahí, si el paciente tiene una dolencia, va a concurrir al podólogo. No sé en qué caso me preguntas a mí, si es por control o solamente por corte de uñas. Todo depende. Hay gente que está concientizada y viene al consultorio a cortarse las uñas nada más, y no tiene ningún dolor, nada, pero Claro. toma conciencia. Y hay otras que concurren cuando ven una alteración, una dureza, o algo que le duele, una molestia, una lesión. Claro. Ahí concurren al podólogo. Claro, bueno, ahí está lo que yo iba, ¿no? Las durezas, por ejemplo, que son síntomas. Síntomas. Y de ahí, bueno, puede consultarse y siempre es mejor atenderlo a tiempo que dejar que la cosa pase y pase al plano del dolor, etcétera. Claro, a mí me gustaría hacer una pequeña aclaración. Ustedes dijeron que son síntomas las durezas, o sea, la hiperkeratosis, pero también convengamos que es una defensa de la piel, ¿no? Sí. La piel se defiende agregando capas de piel ante una agresión, un exceso de roce. Un exceso de roce por el tema del calzado, por ejemplo, el calzado que desborda el talón. En cuanto a eso, que es tan frecuente, ¿ustedes qué opinan del uso de estas piedras pómez, de estas piedras abrasivas? ¿Es conveniente el uso de estas? Nosotros no lo recomendamos, porque obviamente más allá de las durezas que, como todos sabemos, se forman por la presión, pero también se forman por un exceso de roce. Y si nosotros incentivamos ese roce, ese desgaste de la piel al natural, al grosor natural, vamos a también producir lesiones. La piel no está preparada para una abrasión de ese tipo. Entonces nosotros no recomendamos. Lo mejor que tienen que hacer es tratar de prevenir y consultar con el podólogo, y hacer una visita frecuente, porque es el mejor camino para tratar cualquier tipo de problemas que tengan en el pie. Sí, también la indicación de pelmortés y no de plantillas. Plantillas, y también hacemos ortesis en silicona, mejor dicho. No vamos a complicar la cosa. Claro, vos estás hablando con respecto a separadores, todo este sí, tipo de... para los callitos interdigitales, dedos martillos. Sí, los callitos interdigitales que las señoras grandes le dicen ojo de gallo. Exactamente, todo dicen me saca la raíz, y yo, bueno, les informo que no es problema de raíz, sino de carillas óseas que chocan. Claro. Y bueno, se defiende, como vos dijiste, la piel conformando capas y capas. Claro. Llega al punto después, de golpe dice, ay, me empezó a doler, pero no era que le dolía, se fue conformando paulatinamente, llega al punto que después comprime los filetes nerviosos, los capilares y todo eso, y producen dolor. Claro, yo muchas veces le recomiendo en la consulta a la gente que no utilicen calzado sin talón porque desborda y genera este tipo de respuesta, vos lo sabés, Guille. Claro. Pero el paciente hace lo que quiere, ya lo sabemos, así que es importante esta comunicación a la gente para que sepan cuál es el motivo por el cual no se deben hacer este tipo de cosas. Y los calzados tienen una conformación, el material del calzado es importante porque obviamente va a tener contención, y en diferentes etapas de la vida, en los primeros años de vida, donde todavía no hay una conformación del pie, es muy importante la calidad de los materiales de los calzados, de los chicos, obviamente de los adolescentes. Hay que pensar que no hay que modificar la estructura por usar un calzado de moda o lo que realmente hay que saber enseñarle a las personas, que en este caso a los chicos, a calzarse de acuerdo a lo que le va a hacer bien,
no lo que el chico quisiera usar. Sí, sí, Rosa. No, lo que pasa que, claro, estamos viviendo en un momento muy crítico, la parte económica quizás incide en los padres poder comprar un buen calzado a un chico. Totalmente. Ahí está el problema. No, desde ya esto uno lo dice dentro de las posibilidades de cada persona, ¿no? Así que no, obviamente. Digamos que uno recomienda el ideal, ahora de ahí a que la gente pueda o no adquirirlo es otro el tema. Ahora, sí. No, yo iba a proponer que vayamos a un tema musical y después vamos a ir redondeando estos ¿cómo no? temas. ¿Cómo no? El tema de los zapatos, yo me quedé con una pregunta para hacer sobre los zapatos. Bueno, vamos a tratar. Vamos. Búscanos a través de Facebook como De los Pies a la Cabeza o por Twitter en @piescabeza. Comunicate con nosotros. Podés enviarnos comentarios, consultas y enterarte de todas las novedades del programa. Muy bien, seguimos conversando con los podólogos Rosa Di Iorio y Guillermo Tapia. Estábamos hablando de los cuidados de los pies, de a qué le tenemos que prestar atención. Y con el tema del calzado, ustedes hablaron de, por ejemplo, que no es conveniente un calzado sin taco, que el pie desborda, etcétera. También sabemos que no es bueno que los zapatos muy en punta, es problemático el taco excesivamente alto. Sin taco, no, sin talón. Sin talón, contrafuerte, sin talón. Porque claro, eso no puede confundir y pensar la gente que es útil usar taco. Claro, y no es la realidad. Así. Claro. Sin talón. Sin talón o contrafuerte, que así se llama Claro, en realidad. Claro. Es para que no desborde el tejido sobre el calzado. Claro. Vieron que generalmente el calzado femenino, sobre todo, es más angosto que lo que en realidad debería ser para su número. Claro. Por una cuestión estética, pero eso hace que a cada paso desborde y genere una callosidad. Pero no, era una aclaración simplemente. No, está bien. Yo quería hacer como un resumen de todas estas cuestiones que tienen que ver con el calzado para saber cuando se va a comprar calzados, en qué nos tenemos que fijar. Primero, tenemos que seguramente no elegirlos de acuerdo a nuestro gusto, sino elegirnos de acuerdo a nuestros pies. Pensar en el calzado que sea cómodo, en el material con que está confeccionado, para qué uso lo vamos a comprar. No es lo mismo un calzado que nos va a hacer sentir el pie incómodo cuando tenemos un horario laboral de 8 o 10 horas con ese calzado. Imagínense claro. Que no es lo mismo el pie cuando uno se levanta que cuando uno termina el día. ¿A qué hora hay que comprarlo entonces el calzado? Y siempre los podólogos aconsejamos comprarlo por la tarde, sí, obviamente, porque el pie ya está aquí, digamos, entre comillas, en su estado más normal. Claro. Y siempre probar el pie más grande, porque los pies son asimétricos. Claro. Siempre tenemos un pie más grande que el otro. En general los vendedores nos ofrecen el pie derecho, pero no es así. No. En realidad habría que probarse los dos zapatos. Sin duda, hay que hacerlo, porque esto que dice Rosa es muy cierto. Somos diferentes, sí, totalmente. Somos asimétricos. Somos bilaterales, pero no somos iguales. Claro. Y otra cosita, cuando nosotros nos calzamos un zapato nuevo y está el vendedor con ganas de vendernos, y hoy estábamos justamente hablando de eso, el vendedor dice, mire, le queda perfecto, ¿y qué dedo toca? El de la punta, el dedo gordo. El dedo gordo, y todos los pies no tienen el dedo gordo más largo. Por supuesto. Entonces puede quedar muy cómodo a la altura del dedo gordo, pero si tenemos un segundo dedo más largo, ese pie va a sufrir. Sin duda. Porque le queda cómodo el dedo gordo, pero el resto se va a acomodar como puede dentro del zapato. Entonces hay que tener mucha conciencia cuando uno va a comprar el zapato. No comprarlo con los ojos, sino comprarlo con el pie. Claro, con la funcionalidad. Con la funcionalidad. Sí, antes estábamos hablando de las uñas. Las uñas a veces tienen manchas de diferentes colores. ¿Qué puede ser? Bueno, podemos encontrar hematomas. Uh-huh. El hematoma puede ser lo más común. Cuando encontramos un hematoma es un microtraumatismo, un traumatismo recibido, un golpe, ¿no? Exacto.
Eso es lo que vemos comúnmente, pero también podría ser algo más complicado y más maligno, como un melanoma. La diferencia que tenemos que tener en cuenta para saber si es un hematoma o es algo ya más comprometido, es la relación del crecimiento de la uña. Si la uña va creciendo y el hematoma crece, va acompañando. Va acompañando el crecimiento, es un traumatismo. Ahora, si el hematoma está siempre en el mismo lugar, ya es otra cosa más complicada. Y los bordes, ¿no? También, que son más irregulares, Sí, o sea, exactamente. hay muchos factores. Exactamente. Vos antes, Guillermo, hablabas algo de las micosis, estabas hablando con nosotros. ¿Y qué opinás? En este caso, con respecto a las uñas. A las uñas, exactamente. Y es una de las consultas más comunes, pero quizás no son consultas, sino ya vienen aseverando el paciente que ya tiene un problema en la uña, que nosotros técnicamente se llama onicomicosis, que son los hongos que producen la uña, pero no significa que un cambio de color o de la forma de la uña significa que la uña está enferma. Puede haber traumatismos, puede haber diferentes factores que pueden, enfermedades metabólicas que modifican a la uña. No significa que obviamente sea que la uña esté afectada por un hongo. ¿Cómo se combaten los hongos en las uñas? Porque ahí sabemos que hay cremas que se promocionan, etcétera. ¿Cuál es la manera más adecuada de encarar este tema? Bueno, la gente comúnmente usa cualquier tipo de cosas, ¿no? Sí. Caseras para contrarrestar el hongo. Generalmente la gente se agarra de lo que está de moda y lo que promociona los medios masivos, cremas, entonces colocan la crema a diestra y siniestra y hasta colocándosela en la piel, que no va, que eso va sobre la placa unguial, ¿no? Sí, Bueno. Es muy cierto, los medios masivos venden, pero por ahí no es lo adecuado. Exactamente. Eso lo tiene que determinar el podólogo o, en su defecto, el dermatólogo. Exactamente. Claro. Y no utilizar, antes hablábamos con el profesor Damín, esto de la automedicación, es muy común en nosotros, es muy común. Sí. Y la gente recomienda también, ponete esto que a mi tía le hizo muy bien. Exactamente. Y no sabe qué está usando. Yo creo que también hay un imaginario colectivo con el tema de que los pies tienen que estar perfectos. Y la gente cuando ve una modificación en la uña ya no le gusta para nada. Entonces va a hacer todo lo posible y va a agarrarse de lo que crea la salvación para su uña. Y quizás no está ni tratándola como corresponde, Seguro. ni atacando algo que directamente no existe. O sea, como dijimos antes, puede ser cualquier tipo de factor que altere la uña y estamos colocando algo que es como tomar una aspirina cuando no duele la cabeza. No sirve, Sí, no tiene ninguna por función. eso, como vos decías bien, ¿no? Mientras estábamos escuchando el tema musical, así como nosotros vamos cada cierta frecuencia al odontólogo, de la misma manera hay que hacer la consulta con el podólogo. Y yo creo que sí, porque cuando hablamos de cuidado de los pies, yo creo que la idea es cuidado, para mí es sinónimo de prevención. Entonces hay que tratar de prevenir lo que puede llegar a pasar. Y qué mejor que el podólogo, porque para eso nos formamos. Claro. El podólogo está para todas estas cuestiones de los pies. No hay. El podólogo es la primera instancia donde tiene que recurrir la persona. Claro. Después se verá. Muy bien. Bueno, Marcos, ¿nos tenemos que ir? Sí, se nos terminó el programa y bueno, ha sido un gusto. Muchas gracias por estar acá con nosotros. A ustedes. Un gustazo estar Rosa, poder hablar Guillermo, todos estos temas. muchas gracias por haber venido y seguramente van a estar, ¿no? Sí. En otra oportunidad. Seguramente. Eduardo y nosotros nos volvemos a encontrar en una semana. Sí, yo quiero también dejar un saludo a los amigos porque... Hay que dejar un saludo a los amigos y hay que decir que... Ya viene el Día del Amigo. Sí, claro. Viene el Día del Amigo y hay que dejar saludos. Y por supuesto agradecer la producción de Julieta Iannuzzi. Hoy en los controles estuvo Leandro Salas. Y como siempre Leticia Cañasi en la producción del programa. Así que creo que no nos quedamos con nada en el tintero y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Hasta la semana que viene, gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.